Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. Un saludo muy especial a todos los oyentes que siempre están muy pendientes. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y especial. ¿Qué significa una buena nutrición? Una nutrición real. Si bien todos hablamos de alimentación, para hablar de este interesante tema, hoy le damos la bienvenida a la doctora Sandra Patricia Alfaro. Ella es nutricionista y dietista licenciada en bioquímica, con maestría en gerencia de proyectos, que en la Clínica Imbanaco de Cali tiene más de 30 años de experiencia en nutrición y ha sido reconocida como la mejor nutricionista de América Latina por tercera vez, y también es docente universitaria. Un saludo especial para usted, Carlos Alberto, Juliet Mora, con una invitada fenomenal hoy en este programa. Muchas gracias, Marian, y un honor tener a la doctora Sandra Patricia Alfaro hoy en este programa. Qué bueno hablar de nutrición. Por falta de educación en nutrición, cometemos muchos errores contra nuestro propio organismo. A veces creemos que nos estamos alimentando y resulta que comemos cosas que no nos alimentan, no nos nutren, y al no recibir nuestro organismo los nutrientes necesarios para la energía, para la fuerza, para la buena salud, pues comienzan los problemas, como usted bien lo mencionó, Marian: hígado graso, irritación del colon, tantos problemas que se solucionan solamente con una buena nutrición o una correcta nutrición. Saludamos a Juliet Mora, antes de saludar a nuestra invitada, la doctora Sandra Patricia Alfaro. Juliet, bienvenida. Cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Marian, todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué importante poder profundizar sobre este tema, y es que muchas personas a veces tenemos un pensamiento, pero no tenemos un conocimiento verdadero. Por lo tanto, no lo podemos llevar a cabo, no lo podemos aplicar de una manera correcta, adecuada. Para esto tenemos hoy a nuestra experta, nuestra invitada especial, Sandra Patricia Alfaro, nutricionista y dietista. A nuestra invitada, un cordial saludo y bienvenida. Muchas gracias, Juliet, Marien, Carlos Alberto, y también a todos los oyentes de Nuestro Oxígeno, un especial saludo, y estoy muy complacida de estar con ustedes, contribuyendo a aportar conocimiento en este tema tan importante. Gracias a usted por aceptar la invitación, doctora Sandra Patricia Alfaro. Hablemos de nutrición, hablemos por qué es tan importante conectarse con la salud a través de la alimentación, recordando esa antigua frase, pero sabia frase de Hipócrates, que decía que tu alimento sano sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento sano. Hablemos un poco de este principio y en qué momento usted lo descubre en su vida, porque usted es hoy una gran profesional, pero algo debió haberla motivado para decir: voy a conectarme con la nutrición, voy a estudiar nutrición, voy a convertirme en una de las mejores nutricionistas. Sí, Carlos Alberto, pues en realidad ese principio de Hipócrates está en una parte de lo que es la estructura celular. Yo creo y sé, no lo creo, sino lo sé, que eso fue lo que me conectó a mí, porque cuando estudié licenciatura estaba viendo biología celular y fue muy interesante con el doctor Brau, que ya no está con nosotros en Univalle, esa intención que él tenía de hacernos conocer cómo era la célula y cómo funcionaba adecuadamente, y todas las organelas que tenía la célula eran como una simbiosis con todo el universo, con todo lo vivo, con nosotros mismos. Entonces empezamos a mirar la importancia, por ejemplo, del buen funcionamiento celular, y podríamos mirar cómo, por ejemplo, uno podría descubrir cómo se podría visualizar una vitamina a nivel del laboratorio de la ciencia en una fruta, ¿ya? Entonces poder ver ese espectro
cómo se podría fotografiar en una hoja y estaban allí todos los colores del arco iris en ese espectro, pudiendo de esta manera diferenciar qué vitamina podría estar más presente en una fruta o en otra. Entonces ese principio bioquímico de Hipócrates viene desde allí, cómo la célula toma información, podríamos decir biofísica y también bioquímica, en una forma matemática, en una estructura matemática perfecta, con ayuda del agua en un pH adecuado, del oxígeno que se respira, para poder la célula cumplir una función adecuada en cuanto a especificidad, o sea, a la función que tiene que realizar, y también al movimiento, porque la célula tiene movimiento, se mueve a la derecha o se mueve a la izquierda, dependiendo de ese bienestar biofísico, bioquímico, matemático, en presencia, podríamos decir, de los 4 elementos: el agua, el aire, el fuego que le da el sol, porque es la vida de este planeta, y el oxígeno, y la tierra, que cumple un papel muy importante en poder transmitirnos a los seres humanos, en podernos dar como una madre, como se le asigna en muchas culturas, la madre tierra, podernos alimentar. Entonces, tenía mucha razón Hipócrates en decir que tu alimento sea tu medicina, porque en realidad tomándolo medicina como algo que nos puede ayudar a largo plazo a que la célula no pierda ese movimiento, no pierda esa vitalidad, no pierda el color, porque ellas también, esa biofísica se manifiesta en el color, y es asombroso cómo así haya controversia en algunos físicos que dicen que el color solo es solo una ilusión óptica, pero también hay unos como Michio Kaku, donde él dice que el color va más allá de eso, donde hay información, porque el mismo color de la descomposición de la luz en los 7 colores está también en el centro de la Tierra o en el interior de la Tierra, cuando se manifiestan piedras preciosas de todos los colores, también en las bacterias que están en la capa de la Tierra que protege la Tierra, que son bacterias y hongos y microorganismos, también están de esos 7 colores. Y luego uno mira la tabla periódica que se produce de todas esas reacciones que hacen todas esas bacterias y todo el planeta. También se pueden ver elementos de todos los colores. Luego crecen las plantas con ayuda de todo ese nitrógeno que dan las bacterias, y las plantas con ayuda del sol producen, y la tierra y el agua producen frutas de los mismos 7 colores y verduras, y toda la naturaleza entre los animales nos ofrecen 7 colores, y el hombre llegó allí, y el pensamiento que debería tener el hombre cuando llegó allí, lógicamente, sería poder adquirir todo ese conocimiento que le ofrece toda ese cosmos, toda esa naturaleza, y poderlo descubrir y ver la verdad allí, y al verlo, comprenderlo y volverlo consciente, poder crear allí un mundo que sería una verdad como que no se puede mutar, para cuidarlo y así generar la vida. Y podría haberse pensado que este planeta fuese como eterno si se cuidaría todo eso, sí, incluyendo nuestro cuerpo humano. Pero el hombre, por X o Y razones, el pensamiento, además de llevarlo a descubrir toda esa verdad que había en ese planeta tan lindo con todas esas posibilidades, el pensamiento se llena como de poder, digo yo personalmente, y hablando de nutrición, empieza a copiar colores del sol en alimentos, pero que no son verdaderos, que no son reales, pero crea también colores iguales
artificiales, también crea sabores artificiales que se utilizan demasiado desde que se empezó la revolución industrial y ahora. Sabor a mantequilla, sabor a queso, sabor a chocolate, sabor a todos los sabores. Ya hay sabores artificiales de todos los sabores. Y luego ese conocimiento poderoso lo lleva a que se empaque todo eso. Cada vez se hace más sofisticado los empaques para que el alimento dure más, para que allí el alimento se preserve. Aparte de eso se le adicionan estabilizantes, preservantes, los mismos colorantes de que ya hablé, saborizantes, y todo esto va en un paquete, y ahora el paquete tiene mucha seguridad para que no entre el aire, para que ese alimento se preserve, pero todo se piensa más en la seguridad de que ese alimento dure, de que ese alimento pueda producir un beneficio financiero, un beneficio que aporte, pero aporte a ese pensamiento que se tiene actual, pero no se piensa en la salud humana, ni qué ha pasado en el tiempo al transformar la industria y empezar a fabricar comida que a largo plazo no es comida y ya no se cumple con ese principio que me preguntas, que tu alimento sea tu medicina, porque ya lo que comemos allí, en ese paquete, en ese alimento tan ultra procesado, que tiene que tener agregados más sodio, pues la grasa que se utiliza allí, en realidad el cuerpo humano está diseñado para las grasas que dan la naturaleza, así como las olivas, los cocos, el aguacate, las semillas, y todo alimento tiene trazas de grasa. Así veas una fruta, ahí tiene trazas de grasa. Y esa es la grasa que el cuerpo, la célula que estoy hablando de esa unidad estructural, puede utilizar. Muy importante lo que la nutricionista, la doctora Sandra Patricia Alfaro, hoy nos está reflexionando en este programa. Yo creo que vale la pena tomar nota porque a veces nos olvidamos. A veces nos desprendemos un poco de lo que significa la educación en la nutrición, pero tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestra propia salud y con el mal ejemplo de el desorden a veces alimenticio que podemos tener o las preferencias en comida chatarra, pues asimismo le vamos enseñando a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y cuando menos pensamos, pues todos tenemos el hígado graso, tenemos problemas de salud, Marian. Efectivamente, Carlos Alberto, y me llamaba mucho la atención lo que la doctora Sandra Patricia Alfaro estaba mencionando, porque definitivamente los ultraprocesados pues tienen muchísimos impactos en la salud y efectivamente lo que usted está mencionando, doctora, pues uno como consumidor lo nota, se está cuidando es de que el alimento no se vaya como a contaminar por nada del mundo y que tenga una durabilidad bien extensa, pero realmente ¿qué estamos consumiendo? Porque también hay que reconocer que esta comida ultraprocesada pues tiene una huella hídrica mayor y que contribuye a muchas emisiones de gases de efecto invernadero, suele generar más basura, todo está envuelto en plástico. Hablemos el impacto de los ultraprocesados. Hoy en día, como parte del casi 75% de la dieta de las personas, doctora. Pues continuando el tema que venía desarrollando, haciendo una reflexión, estos xenobióticos esos ultraprocesados se llaman xenobióticos en el cuerpo humano, son sustancias, residuos que el cuerpo no conoce, que la célula no puede procesar y se van quedando en el cuerpo, sobre todo ligados a tejidos blandos, y esto va siendo un proceso que se llama disrupción endocrina, es decir, ellos actúan como disruptores, es decir, que es frenar procesos, inhibir reacciones, cambiar movimientos a nivel endocrino en la célula o en el grupo de células que conforman todo el sistema endocrino, y esto va formando un proceso que se llama inflamación de bajo grado. Es como tener un fosforito encendido en el cuerpo
y no la cajetilla de fósforos entera, porque si tuviera la cajetilla de fósforos encendida, entonces tendría fiebre y me llevarían de urgencias al hospital a tratarme un proceso inflamatorio de alto grado. Pero esto lo que hace los xenobióticos que produce el cuerpo al consumir los ultraprocesados, lo que hace es encender un fosforito y se va llamando inflamación de bajo grado, y allí el sistema inmune empieza a cambiar, a ponerse alerta, a decir hay algo en el cuerpo que no se conoce, pero está allí siempre encendido suavecito, y entonces esto va generando, va acompañando el sobrepeso y la obesidad. Y casi siempre se piensa y se dice, no coma azúcar, ahora actualmente no tome jugos, no coma sopa, ¿sí? Eso es lo que uno más escucha, pero en realidad ese no es el origen de esto, ¿no? El origen de esto es el de la inflamación de bajo grado, que cuando uno le quita la inflamación de bajo grado a un paciente que está en sobrepeso y obesidad, sufre una real transformación, y es porque no es el azúcar, no es el jugo, no es la sopa, a veces ni el exceso de calorías, porque un cuerpo sano que funcione bien estaría diseñado para tomar lo que se requiere, y si se hace ejercicio, quemarlo, ¿sí? Pero cuando el cuerpo ya tiene estas sustancias, estos xenobióticos, la cosa no es tan fácil como haga ejercicio y queme los xenobióticos, no. Entonces ahí es donde empieza a volverse un problema de inflamación, y la enfermedad que se le asocia a este problema, que las enfermedades que se pueden asociar, pues ahora se llaman enfermedad cardiovascular en este momento, pero antes se les llamaba síndrome metabólico, que es hipertensión, diabetes, lípidos alterados en la sangre, ácido úrico alterado, y todo esto lleva a enfermedad cardiovascular, y esto se puede transferir a diferentes tipos de cáncer, a enfermedades renales, a hígado graso, enfermedad hepática y por supuesto miles de cosas más, ¿no? Puede alterar el sistema inmune, pueden haber reacciones autoinmunes, etc. Entonces, esa es la conciencia que hay que empezar a tomar, y necesitamos crear líderes en todas partes. Líderes, la mamá, un líder, el papá, un líder, el mismo niño, en los hijos, un líder de profesores en las escuelas, líderes de gerentes en industrias de alimentos que empiecen a aportar ideas que sean benéficas para la sociedad, ¿sí? Transformar esos alimentos en una cosa más natural que no genere xenobióticos al cuerpo humano, sustancias que el cuerpo no conoce, para que ese término no sea tan agresivo, ya que no lo entiendan. Entonces es eso, es comerme algo que el cuerpo no está diseñado para procesarlo, y simplemente la célula se equivoca, lo pone en un lugar donde no haga daño, y ese lugar preferido son los tejidos blandos, la grasa es ideal, ¿sí? Entonces cuando uno analiza grasa, como los estudios que han hecho en Univalle, un profesor, puede mirar que en la grasa de un ser humano o de un pollo o de una vaca, ¿sí?, se pueden almacenar cantidades de xenobióticos y que vienen de lo que usted tomó como alimento, ¿sí?, que el cuerpo no los pudo procesar y que se almacenan en ese tejido, que es como la forma que tiene los cuerpos de todos los seres animales de poderse defender de toda esta cantidad de sustancias que se pueden tomar en los alimentos. Entonces pongámoslos en un sitio donde no hagan tanto daño para poder trabajar, pero cuando esos sitios se llenan de xenobióticos, empiezan a hacer ya, como le dije, disrupción endocrina, es decir, a frenar reacciones, a cambiar reacciones, y aquí ya se empieza a formar un problema endocrino, como es la obesidad y el sobrepeso y todo lo que ya les dije. Quisiera preguntarle a la doctora Sandra Patricia qué herramientas o qué tips de acuerdo a cada organismo
podemos, digamos, aconsejar? Bueno, vamos a hablar de cómo se forma un líder. Hablemos de eso que me parece tan importante. Entonces, una persona líder es una persona que ayuda a que un proceso se complete, ¿sí? A que un proyecto se lleve a término. Y esa persona lo primero que tiene que hacer es conocerse a sí misma, en este caso de nutrición. Entonces, una mamá, un papá, antes de convertirse en papá y en mamá, sí, que la familia es la base del desarrollo de un país, de una nación, es conocerse a sí mismo, es decir, estudiar su cuerpo humano, saber qué está hecho de células y cómo funcionan y cómo es todo eso que yo les dije, cómo toma la biofísica que la toma de los alimentos y cómo respirar adecuadamente y qué agua puedo tomar, ¿sí? ¿Cómo así qué es el pH del agua? ¿Eso qué significa? ¿Y por qué nuestro organismo vive en un pH que es más pH 7, 5, un pH al cual todas las reacciones se pueden llevar a cabo en viabilidad, ¿sí? Entonces, estudiar y conocerse por qué respiro, qué alimentos debo consumir para que mis células estén bien, qué les hace daño a las células, por qué es importante recibir el sol en la mañana, por qué es importante hacer actividad física. Si la célula toma muy bien la bioquímica de los alimentos, la biofísica de todos los elementos como el sol y el aire, el agua, eso tiene una matemática perfecta para que funcione y eso lo puede ayudar a conformar el movimiento, porque el movimiento, el ejercicio, las células se hicieron para vivir en movimiento, no sentado todo el día una persona, sino estar activa y todo ese conocimiento volverlo real en el cuerpo. Entonces, un verdadero líder conoce de la materia, así como una persona que dirige una orquesta sabe qué quiere al final con esa sinfonía. La conoce y dice, allá voy a llevar a toda la gente, pero él primero conoce muy bien esa partitura. Así tiene que hacer un papá, conocer perfectamente qué es la nutrición y cómo funciona su cuerpo y cómo la aplica y hacerlo consciente, es decir, conocerlo, comprenderlo y hacerlo una realidad, ¿sí? Esa es la primera cosa que tiene que hacer un líder, ser fiel a la intención, ¿sí? Que va a llevar a cabo. Luego, saber cuál es el propósito, ¿sí? ¿Cuál sería el propósito de todo esto? Estar saludable, llegar sano a la tercera edad, yo misma, la persona misma, el líder mismo, y luego poder transmitir ese conocimiento a los hijos y si se vuelve profesor, pues a los alumnos y si adquiere cualquier profesión, cuidar esa parte porque es parte de la vida, porque un líder tiene que mostrar salud, eso es importante. Gustarle, querer eso, ¿sí? Decir, uy, me voy a querer a mí mismo porque es mi cuerpo. Entonces voy a tomar conciencia del detalle y lo que me preguntaba Carlos Alberto, que qué me llevó a mí a ser la mejor nutricionista de América Latina, tener ese asombro por la nutrición, ese asombro por la vida, ese asombro de ver el sol cómo se manifiesta en todo lo vivo, hasta en la célula, porque la célula tiene luz y le dieron premio Nobel en el 2009 a un físico que descubre la partícula de Dios en las células, le llamó él así, y es esa misma luz que se transforma en la célula y una célula cancerígena no tiene luz. Entonces, ¿por qué se enferma el cuerpo? Porque va perdiendo la luz, ¿sí? ¿Y por qué la pierde? Porque deja de comer lo que tiene luz. Entonces, la comida toda debe llevar luz y eso lo debe conocer el líder, ¿sí? Y enamorarse, tener ese asombro y cada vez descubrir más, cada vez adquirir más conocimiento de la verdad en ese sentido. Doctora, nos encanta como usted piensa y al mismo tiempo lo que transmite, lo que hace de ayuda a la humanidad. Muchas gracias. Fue un gusto tenerle en el programa, se nos ha acabado el tiempo, pero nos gustaría
conocer sus redes sociales o su página web si los amables oyentes quieren conectarse con usted. Claro, me pueden encontrar como doctora doctora.sandra.alfaro. Así me pueden encontrar en todas las redes y estoy en el Centro Médico Imbanaco, ahí me pueden encontrar, Sandra Alfaro, con mucho gusto. Mis teléfonos están ahí en todas las redes y estoy abierta a lo que necesiten. Carlos Alberto y Juliet y Mariel, muchas gracias por permitirme impartir este conocimiento que ha sido caminado y da tranquilidad de saber que sí se puede, porque cuando uno a un paciente lo puede guiar y él se transforma, esa es la vida, ¿no? Esa es la vida, generar vida en todas las personas con nuestro pensamiento, con nuestro quehacer, con nuestras palabras. Eso es lo más importante. Y no se olviden que la comida tiene que ser luz para que el cuerpo no pierda esa luz, esos pensamientos también tienen que estar en luz siempre y rodearnos de gente así, muy positiva, que esté siempre queriendo crear más luz en este universo. Doctora Sandra Patricia Alfaro, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un privilegio que usted nos acompañe hoy. Y también, Juliet, a usted, muchísimas gracias. Carlos Alberto, Marian, doctora Sandra Patricia Alfaro, muchísimas gracias por este valioso espacio. También a nuestros oyentes les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web, www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. También recuerden suscribirse y activar la campanita en nuestro canal de YouTube del grupo musical Pa' Vivir Contento y de Nuestro Oxígeno Oficial. También le agradecemos a usted, Carlos Alberto, y a todos los integrantes del programa Nuestro Oxígeno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra invitada, a ustedes, deseándoles lo mejor de lo mejor. Gracias en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. Recordemos que hace mucho tiempo nos entregaron esa frase, Hipócrates, que tu alimento sano sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento sano. No lo olvidemos nunca, busquemos la salud, logremos la salud, mantengamos la salud a través de una muy buena nutrición. Nuestro Oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.